En esta ocasión, la doctora Ileana Godoy, la doctora Beatriz Saavedra y la doctora Jimena Aguilar, integrantes de la Federación Mexicana de Universitarias, impartirán ponencias sobre Marguerite Yourcenar. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que sea de su agrado. Adelante, por favor. Bueno, pues, buenos días, buenas tardes a las ciudadanas. Les agradecemos por acompañarnos y esperamos que disfruten de esta ponencia. Para empezar, daremos una breve semblanza de Marguerite Yourcenar. Mujer de carácter e inteligencia extraordinaria. Dedicó su vida al conocimiento de diversas culturas, políglota, viajadora incansable. Fue la primera mujer en pertenecer a la Academia de Lenguas Francesas, miembro también de la Academia de Lenguas Belga y de la de Artes y Letras en Estados Unidos. Pero sobre todo, al hablar de Marguerite Yourcenar, debemos recalcar su principal y más importante trabajo, al que consagró toda su vida, la literatura. Fue considerada una de las mejores escritoras de novela histórica de su tiempo. Sus obras más reconocidas a nivel mundial fueron Memorias de Adriano y Opus Nigrum. Esta última le valió el premio Femina en 1968. Dedicó su vida al estudio profundo de diversas culturas, la italiana, la griega, la anglosajona y al final de su vida, la oriental. Su escritura lenta y meticulosa la llevó a conseguir proyectos que no verían la luz sino hasta muchos años después de haberlos iniciado. Se interesó por la traducción y la enseñanza, disciplina a la que dedicó varios años de su vida. Su carácter universal le permitió escribir sus mejores obras, con un dominio casi absoluto de la cultura e historia a la que se refería. Por ejemplo, en Memorias de Adriano narra con precisa exactitud una época por demás compleja, como lo fue el esplendor romano, haciendo una reconstrucción histórica meticulosa del emperador Adriano. También se destacan sus cuentos orientales, donde su conocimiento y dominio de esta cultura son innegables. La riqueza de la obra de Marguerite Yourcenar se podría evaluar en diversos aspectos, ya que abarcó con gran maestría la mayoría de los géneros de la literatura: novela, poesía, teatro, cuento, etc. Sus trabajos autobiográficos también son de gran interés. En ellos podemos conocer de manera íntima los pensamientos y reflexiones de su singular y extraordinaria vida. Sin lugar a dudas, Marguerite Yourcenar es un imperdible en el vasto mundo de la literatura. A continuación, unos breves datos bibliográficos. Nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de junio de 1903, de ascendencia francesa por parte de padre y belga por parte de madre. Marguerite tuvo desde el inicio la diversidad cultural que sería una característica tanto en su trabajo como en su vida. Quedó huérfana de madre a los 10 días de nacida por complicaciones de parto. Su padre se hizo cargo de su educación, convirtiéndose en su máxima influencia. Con él emprendió sus primeros viajes. Gracias a su padre aprende el amor a la lectura y escritura. Entre los dos escogieron el apellido de autora que usaría Marguerite, usando un anagrama de su apellido original, y que muchos años después, al obtener la nacionalidad estadounidense, se convertiría en su nombre oficial. La vocación de escritora fue notoria desde muy joven. Con tan solo 16 años escribe su primer libro, un poema llamado El Jardín de las Quimeras. Como ya hemos dicho, aprendió varios idiomas: inglés, italiano, latín y griego. Sus frecuentes viajes, primero por toda Europa y después por América y África, solidificaron la vasta cultura aprendida entre los libros. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Los dioses no han muerto, que es un poemario, su primer novela, Alexis o el Tratado del Inútil Combate, en 1929, El Denario del Sueño, en 1934, hasta llegar a la muy reconocida Memorias de Adriano, 1951, y la premiada Opus Nigrum, en 1968. Radicó mayormente en Estados Unidos, donde, entre otras cosas, se dedicó a la enseñanza y a dar conferencias. Realizó algunas traducciones de los cantos religiosos afroamericanos, gospel y de Virginia Woolf. Muere en Maine, Estados Unidos, en 1987, a la edad de 84 años. Para continuar con esta ponencia, vamos a escuchar a la doctora Ileana Godoy. Les voy a leer un breve
currículum. Liliana Godoy, México, nacida en México DF en 1952, arquitecta, poeta, cuentista, profesora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 15 libros de poesía, uno de cuento y uno ensayo, entre ellos Conjuro del Espejo, Poesía 1985-2000, Fondo de Cultura Económica. Poemas en antología y traducción al inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Premio Luis Cernuda de Sevilla 1986, Galardón Sor Juana Inés de la Cruz 1990, Premio Bienal de Poesía Breve Valparaíso, Chile 1991, Premio de Cuento Revista Viceversa 1999, Placa José María Heredia 2000, Santiago de Cuba. Forma parte del Diccionario Bibliográfico de Escritores de México 1920-1970 de INBA, así como del Diccionario de Escritores Mexicanos siglo XX de UNAM, Centro de Estudios Literarios. Sus poemas aparecen en diversas antologías y participa en congresos de arte y poesía nacionales e internacionales. Difunde la poesía al frente del Grupo Cultural Floricanto por medio de talleres, publicación de libros y organización de encuentros internacionales. En el terreno de la investigación ha publicado 4 libros sobre arte mesoamericano. Bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Pues bienvenidos a este ciclo de la poética de la inteligencia, y qué mejor representante de esto que Marguerite Yourcenar, gran escritora belga francesa y radicada después en los Estados Unidos, como ya escuchamos. Ella empezó como poeta, curiosamente, ¿verdad? La poesía es el género literario, pues yo pienso más difícil y más selectivo. Sin embargo, sabemos muy bien que para ser considerado como un gran escritor, a veces los novelistas tienen como más campo, ¿no? Y en el caso de Marguerite Yourcenar se le dio estupendamente la cuestión narrativa. Ella puede considerarse una de las narradoras más poderosas, ¿no?, de la literatura contemporánea, y dentro de eso a mí me gustaría destacar el hecho de que la novela histórica es un género que ella manejó hasta sus últimas consecuencias. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es escribir novela histórica, ¿no? Porque pues muchos escritores lo han abordado, y bueno, tenemos en México pues nada menos que a Fernando del Paz, un gran escritor de novela histórica. Tenemos también a Eugenio Aguirre, que ha sido amigo mío, que tiene una excelente novela histórica, que es Gonzalo Guerrero, este español que se convirtió en maya, ¿verdad? Y él decía que para escribir novela histórica hay que ser un buen investigador. Otro de los que practica muy bien la novela histórica en México es Ignacio Solares, que acaba de escribir un libro sobre Bernardo Reyes, El sueño de Bernardo Reyes. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para escribir novela histórica? Es muy completo el panorama, porque desde luego lo primero es conocer muy bien la época en la que se va a ubicar la narración, tener en cuenta los modos de vida, cómo estaba la tecnología en ese momento, como cuando uno ve una película, ¿verdad? No puede salirse de contexto nada. Tiene que saber cómo era la calefacción en las casas, cómo era la comida, cómo eran los horarios, cómo eran las reuniones, cómo era el mobiliario. O sea, realmente podernos trasladar a la época en la que se desarrolla la narración. Pero además de eso, tiene que tener la riqueza de los personajes, de los cuales ya nos va a hablar la doctora Saavedra, la creación de personajes que sean convincentes también, de acuerdo a las costumbres de la época, a los valores de la época, y luego la penetración psicológica de esos personajes. Tienen que tener cierta verosimilitud, ser reales.
Para esto se requiere investigación y al mismo tiempo imaginación, porque tampoco podemos decir que un escritor se pueda trasladar a otra época y transcribirla tal cual. Entonces es una amalgama entre investigación, imaginación, conocimiento histórico, capacidad para manejar los aspectos psicológicos y sociológicos en la narración. Y todas estas características creo que se presentan de una manera absoluta en la narrativa de Marguerite Yourcenar. Sobre la historia yo quisiera leerles un párrafo de cómo es la transformación literaria de la historia. Con la historia sucede algo muy curioso. No se hace cuando se produce, sino siempre después. No pasa, sino que se fabrica. No sucede, sino que es algo que se inventa una vez que ha sucedido. ¿Qué quiere decir esto? No nos estamos dando cuenta que estamos haciendo historia. Posiblemente estar en este museo llegue a ser parte de la historia, pero todavía nosotros no nos damos cuenta, estamos inmersos en el presente. Entonces la historia y la narración es algo que son dos cosas que están íntimamente tejidas, íntimamente unidas. Dice, la historia es la forma que luego damos a lo que pasó, no exactamente aquello que pasó y que cuando pasaba pocas veces parecía ser historia, convertir en histórico. A veces algo empieza como una cosa muy simple y va encontrando eco, se va viralizando, como digamos actualmente en el lenguaje de la computadora, ¿no? Y se convierte en algo de dominio público. En ese momento ya podemos hablar de historia. La historia personal, una vez ¿qué le pasó a doña Josefa Ortiz de Domínguez cuando hacía aquellas tertulias? A lo mejor jamás pensó que eso iba a ser parte de la historia y estaba reuniendo a sus amigos y estaban hablando de política y todo, y nunca se imaginó la trascendencia que eso iba a tener. Entonces la historia se construye a posteriori, ¿no? No sabemos realmente cómo se va, qué acontecimientos van a pasar a la historia. Dice, esto es algo que se hace mucho más evidente en nuestros días cuando la simultaneidad de los acontecimientos y de su transmisión, con la increíble expansión de los medios de comunicación y de las técnicas informáticas, ponen a cada instante en las manos del hombre todo lo que sucede en el universo entero. Pero esta multiplicación de la información seguida de la instantaneidad y la simultaneidad no provoca una sensación de historia estructurada, ni mucho menos, sino la de un desorden esencial, un caos. Lo contrario precisamente de la sensación que produce la historia, intento desesperado de los historiadores por implantar un orden en el caótico devenir de la humanidad. O sea, para darle una estructura y un orden a esa casualidad que parece estar en los acontecimientos, se necesita una lectura de la historia que le dé estructura, que le dé forma, que le dé intención. O sea, ser historiador es tomar una posición ante los acontecimientos del pasado y tratar de explicarlos de acuerdo a esa toma de posición. Y así tenemos que un historiador conservador va a dar una lectura de la historia, que un historiador liberal va a dar otra lectura de la historia. El novelista, aparte de su tendencia ideológica que pueda tener, tiene que darle esa capacidad de comunicar que nos haga vivir la historia, que podamos nosotros sentir que nos trasladamos a esos momentos, ¿no? Que cuando, por ejemplo, en las memorias de Adriano, ella nos narra las batallas, nos narra las intrigas políticas, nos narra el enamoramiento de Adriano hacia uno de sus jóvenes, que era, por cierto, oriental, con todas las conquistas que tuvo Roma.
todo este ambiente en que la homosexualidad era vista de una manera mucho más natural que en nuestros días, los hombres importantes podían estar casados y tener una familia perfectamente normal y tener sus amantes entre los jóvenes griegos, y nadie lo veía mal, porque sentían que se podían comunicar culturalmente de una forma más profunda con ellos, o lo que haya sido, y no era juzgado como una aberración y como nada condenable socialmente. Entonces todas estas diferencias, ¿no?, de costumbres, de valores y de todo, un buen novelista nos las hace vivir, como es el caso de Marguerite Yourcenar. Aquí dice: para implantar un orden es preciso establecer un sentido, que es lo que les decía yo, hay un punto de vista desde el cual vamos a abordar la historia. Y aquí se habla también de la memoria, el devenir entre memoria e historia. Un novelista que vaya a escribir una novela histórica, pues tiene que entrevistar a los familiares de su personaje, si es que todavía están, o tiene que leer documentos de la época, tiene que posesionarse, ¿no?, del papel que le toque representar, y además tiene que usar, como les dije, los recursos de la imaginación para poder ser vivencial. Entonces, el hecho de que Marguerite Yourcenar haya escrito una novela histórica, pues es como una lección realmente sobre el género. Cuando escribió estas novelas históricas como la de Adriano, es cuando su fama empezó a crecer, es cuando ella se convirtió en un bestseller, y es cuando fue ella invitada a la Academia de la Lengua Francesa, y pues ya fue el despegue, digamos, de su carrera como escritora famosa. Pero lo importante es que nosotros veamos que su inicio también fue la poesía, y que poco a poco fue consolidando esta carrera literaria. Sus fuentes más importantes fueron la cultura grecolatina. Ella sabía latín, como ya escuchamos, aprendió latín, aprendió las principales lenguas europeas, tenía una vastísima cultura y pudo recrear ese mundo clásico, ¿verdad? Su triunfo fue lento, porque ella ya, si en el 50, creo que 56 o 57 que publicó Memorias de Adriano, bueno, pues ella ya era una mujer de 50 y tantos años, y de ahí es de donde su fama creció en forma exponencial. Tuvo la ventaja de que vivió 84 años, o sea, le dio tiempo de que ese despegue se consolidara, ¿no? Y también tuvo la ventaja, pues, de que al irse a vivir a los Estados Unidos, pues su fama se hizo más universal, tuvo mayores comodidades para escribir. Ella vino de una familia, pues, acomodada, como ya nos dijo Jimena, pero al mismo tiempo, como se dedicó íntegramente a la escritura, pues nunca fue una mujer rica. Fue una mujer que se acomodó en las letras, que dio algunas clases, y al final de su vida, pues sí le pagaban muy bien por las conferencias que daba alrededor del mundo, pero fue alrededor al final de su vida. Entonces, bueno, pues es típica la vida de una escritora, y eso de una escritora ya es desarrollada y reconocida, le dio mucho, fue muy importante en su carrera la traducción que hizo Julio Cortázar, que nosotros lo conocemos muy bien, muy cercano a México. Julio Cortázar tradujo las memorias de Adriano, con una excelente traducción, y eso pues le acercó mucho a Marguerite Yourcenar al mundo hispánico, a las literaturas hispanoamericanas. Entonces, bueno, esto es en el sentido de la novela histórica.
Curiosamente fue conocida Margarita Yourcenar primero en Latinoamérica que en España, gracias a Cortázar. Y déjenme ver qué podríamos agregar. Fue muy importante en su vida la presencia de su pareja, en este caso de una mujer, ¿no? Una profesora norteamericana con la que ella tuvo una larga relación y pues que también le dio soporte emocional y también quizás económico, y realmente pues fue una pareja que duró muchos años apoyándose mutuamente. Ahorita les digo el nombre de la maestra. Ahorita la busco. Ya al final de su vida ella se interesó por las culturas orientales después de haber hecho todos estos estudios de la literatura clásica. Ella se interesó en lo oriental y también en lo chamánico. Nos dicen que también estudió las obras de Carlos Castaneda, todo esto de las enseñanzas de Don Juan y el chamanismo le llamó mucho la atención, aunque yo pienso que ya no llegó a desarrollar una literatura extensa sobre esos temas. Entonces, bueno, pues con esto yo terminaría mi comentario sobre la parte histórica y me gustaría leer dos o tres poemas de su juventud y referirme también a un libro sui generis que se llama Fuegos, en donde es prosa poética y una especie de aforismos muy breves que nos darán idea de su ingenio y de su agudeza. De los poemas voy a leerles este, se llama Cantinela para un flautista ciego. Flauta en la noche solitaria, presencia de una lágrima. Todos los silencios de la tierra son pétalos de tu flor. Sopla en la sombra tu polen, alma llorando, casi sin ruido, miel de una boca profunda que al besar la noche fluye. Y si tus lentas cadencias son el pulso de las tardes de verano, convéncenos que el cielo baila porque un ciego cantó. Este que se llama el poema del yugo, dice: las mujeres de mi país llevan sobre los hombros un yugo. Su corazón pesado y lento oscila entre esos dos polos. Cada paso, dos grandes baldes de leche chocan uno con otro contra sus rodillas. El alma materna de las vacas, la espuma del pasto masticado, brotan en las olas dulces. Soy igual que la sirvienta de la granja. A lo largo del dolor me avanzo de un paso firme. El balde del lado izquierdo está lleno de sangre. Puedes beber y saciarte de ese pujante jugo. El balde del lado derecho está lleno de hielo. Puedes inclinarte y contemplar tu rostro laxo. Así voy entre mi destino y mi suerte, entre mi sangre caliente y líquida y mi amor límpido muerto. Y cuando esté segura que ni espejo ni bebida pueden ya distraer o sosegar tu corazón salvaje, no quebraré el espejo resignado, no volcaré el balde donde sangró toda mi vida. Iré llevando mi balde de sangre en la noche negra, ahí donde están los muertos que en él a beber vendrán. Iré donde están las olas con mi balde de hielo.
El breve gemido de la orilla será menos dulce que mi llanto. Un rostro pálido, grande, se asomará a la duna, y ese espejo, ya que no quieres, reflejará la faz calma de la luna. Respecto a su posición frente a la mujer, sería interesante hablar, estamos en este museo. Ella fue una mujer muy libre, muy desarrollada, sin prejuicios, que vivió su vida con toda valentía, y curiosamente no fue feminista. Ella pensaba que pues el feminismo había incurrido en algunos excesos posiblemente en su tiempo, no le gustaba la cuestión programática, en fin, no se le puede considerar una activista del feminismo, pero en su defensa de la libertad de la mujer y en su ejemplo podemos encontrar pues, la mejor muestra de la defensa de la equidad de género. Y por último les voy a leer de los poemas este que se llama Firme Propósito. Ni ampararse del día bajo el árbol de nieblas, ni morder el verano en las frutas dormido, ni besar en los labios lentos de tinieblas al muerto evaporado y vano de haber sido, ni penetrar el centro del álgebra frío, ni en el vaso clavar la máscara infinita, ni sembrar el olvido en el glorioso río y derramar la nada en la tumba bendita, ni rozar, amor mío, tu boca entregada, ni tu deseo quemar sin la llama esperada, ni arrastrar en el cuerpo rendido la herida, ni rezar con las manos juntas de la pena, pero traer consigo en la noche serena el hondo corazón donde sangró la vida. Eso, bueno, esos son unos ejemplos de su poesía, juventud, y pasaría yo al libro que se llama Fuegos, que es un libro muy original, hecho a base de aforismos y de pequeñas frases, muy sintéticas y muy ingeniosas, muy concentradas, y al mismo tiempo tiene unos relatos que podríamos considerar como narrativa histórica, pero son breves, en los que recrea a personajes de las tragedias griegas, por ejemplo, a Fedra, Antígona, Patroclo, y los combina con la vida contemporánea, haciendo como símil entre sus hazañas mitológicas de estos personajes y la vida contemporánea. Por ejemplo, lo que sufrió Antígona de la prohibición para enterrar a su hermano, y eso comparado con los muertos en las guerras, de que los cuerpos no recuperamos, en fin, hace toda una serie de juegos entre lo mítico, lo histórico y lo contemporáneo. Y así va el libro, entre esta serie de pequeñas frases, y distribuidos en el interior del mismo libro, estos relatos histórico-míticos en los cuales ella deja traslucir su visión contemporánea. Son muy buenos los relatos, nada más que no les voy a leer el relato porque son un poquito largos como para una presentación de estas, pero ustedes lo pueden buscar en internet, Fuegos de Marguerite Yourcenar, y ahí pueden ver. A mí me encantó el de María Magdalena, qué bueno. Desmitifica muchas cosas de Cristo y de la Magdalena, muy bueno. Les voy a leer algunos ejemplos de los breves para que se den una idea, y ya doy paso a la doctora. El libro inicia diciendo una frase así lapidaria que dice: espero que este libro no sea leído jamás. Otro de los aforismos dice: existe entre nosotros algo mejor que un amor, una complicidad. ¿Cuántas veces el amor y la complicidad se unen, verdad? Este otro dice: soledad. Yo no creo como ellos creen,
No vivo como ellos viven. No amo como ellos aman. Moriré como ellos mueren. Me pareció muy bueno, ¿no? Ella fue una persona que quiso vivir auténticamente su propia vida, sin embargo se daba cuenta que a la hora de morir todos morimos igual. Otro dice, no hay nada que temer, he tocado fondo, no puedo caer más bajo que tu corazón. Otro dice, un corazón es tal vez algo sucio, pertenece a las tablas de anatomía y al mostrador del carnicero. Yo prefiero tu cuerpo. Otro dice, hay cierta ironía, ¿verdad? Soporto tus defectos. Uno se resigna a los defectos de Dios. Soporto tu ausencia. Uno se resigna a la ausencia de Dios. Otro, amar con los ojos cerrados es amar como un ciego. Amar con los ojos abiertos tal vez sea amar como un loco. Es aceptarlo todo apasionadamente. Yo te amo como una loca. Otro dice, un Dios que quiere que yo viva, te ha ordenado que dejes de amar. No soporto bien la felicidad, falta de costumbre. En tus brazos lo único que yo podía hacer era morir de amor. Este dice, ¿y tú te vas? ¿Te vas? No, no te vas, yo te retengo. Me dejas tu alma entre las manos como si fuera un mango. Se dice loco de alegría, también podría decirse cuerdo de dolor. Y sigue, el amor es un castigo. Somos castigados por no haber podido quedarnos solos. Y el último dice, que no se acuse a nadie de mi vida. Y con eso yo termino para que vean el ingenio y la inteligencia.